Contra-regra. Já tá. Pode começar. Uhum. Olá, hermanos. Buenas tardes. Nos alegramos muito em poder estarmos reunidos por este meio para estarmos meditando um pouquito em la palavra de Deus. Les invito a abrir sus Bíblias em el Salmo 93, que nos dice: Jehová reina, se vistió de magnificência, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Quero les hablar en esta tarde tema que eu considero bastante importante em este momento. Desde que se começou esta pandemia e este vírus que está assolando o mundo, algumas pessoas se puseram ansiosas, preocupadas, incluso algumas me disseram personalmente que sentiam medo, muitos medos, medo de medo de não ter o que comer, medo de enfermar-se, medo de necessitar de uma assistência de um hospital e não ter, enfim. As pessoas se puseram aflitas, preocupadas, e cada uma deseja de alguma forma encontrar um porto seguro, um amparo, um refúgio. E é por isto que quero falar-lhes em esta tarde sobre o Deus soberano que reina. Este é nosso tema nesta tarde, o Deus soberano que reina. Um dos atributos mais hermosos de Deus é sua soberania. A mim me encanta a soberania de Deus e penso que a soberania é uma condensação de todos os atributos de Deus. Creio que resume todos, agrupa todos os atributos de Deus. E pensar em la soberania de Deus me encanta muito. Los salmistas, e digo los salmistas porque los salmos foram escritos não solamente por David, mas por outros poetas de Israel. E los salmistas alabaram muitas vezes a soberania de Deus. Quando leemos los salmos, percebimos que a soberania de Deus é exaltada muitas vezes por los salmistas. Em este salmo que leemos agora há pouco, Salmo 93, encontramos o salmista começando sua poesia dizendo: Jeová reina. Ele tem o poder, ele reina sobre todas as coisas. Em el Salmo 97, também o salmista empieza dizendo: Jeová reina. Regocíjese la tierra, alegren-se las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego ira delante de él, y abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. El Señor reina. En el Salmo 99 también el salmista empieza afirmando categóricamente que Jehová
reina y que temblarán los pueblos. Entonces, para entendermos por que é tão importante conocermos a soberania de Deus, temos que entender que significa o termo soberano ou soberania. E significa que soberano ou soberania é alguém que se governa a si mesmo, sem ser sometido a outro. Significa também que tem o máximo poder e autoridade sobre algo. Quer dizer que não há nadie arriba de esta persona, neste caso de Deus. Deus é soberano em el cielo, é soberano em la tierra, é soberano sobre la criação, é soberano sobre los hombres e é soberano também sobre todas as circunstâncias que puedan ocorrer em la tierra. La Bíblia nos ensina, hermanos, que Deus é soberano. Él es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su supremacía, su poder y su autoridad. ¿De qué manera entonces o de qué forma la soberanía de Dios se manifiesta en este mundo y a nosotros? Primeramente, la soberanía de Dios se manifiesta por su carácter. La Biblia nos dice que Él es el único creador y gobernante del mundo. Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó el mundo. Más adelante, cuando creó el hombre, también dice, hagamos el hombre semejanza. El mundo criado, el universo criado, todas las cosas criadas y el hombre criado foram hechos por Deus. Ele está arriba de la criação e arriba del hombre. El hombre está sujeto y toda la criação está sujeta a la soberania de Deus. Y Él como criador obviamente tiene la autoridad máxima para gobernar. En el Salmo 103, el versículo 19 nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono, domina sobre todos. Aún en el Salmo 93 que leímos a poco, el versículo 1 y 2 también nos dice esto, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Él es el creador de todas las cosas y es por conseguinte el gobernador de todas las cosas. Otra cosa que percebimos es que la soberanía de Dios se manifiesta a través de su carácter, a través de su nombre. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le preguntó cómo debería presentar al pueblo que le había enviado a sacarlos de Egipto, la respuesta de Dios a Moisés fue, yo soy. Cuando te preguntaren quién te envió, dirás, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Dios es el único ser en el universo que se identifica de esta forma. Todos los otros seres en la faz de la tierra tienen un nombre, pero ninguno puede afirmar yo soy. Este es un nombre exclusivo de Dios que revela su autoridad, su carácter y su soberanía. Él es. También su carácter, Dios como soberano tiene como característica su fidelidad. En el Salmo 119, Salmo 119, versículo 90, el salmista afirma, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Dios es fiel. Esta característica de su carácter permite que Él sea soberano sobre todas las cosas. En segunda de Timoteo, Pablo também habla
a Timoteo sobre la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Los hombres no tienen la capacidad de ser infieles siempre. En algunos momentos van fallar, pero Dios es fiel. Es una característica, es algo de su carácter. También del carácter de Dios, la Biblia nos dice que Él es recto y justo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Moisés nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. También Isaías, el profeta Isaías, capítulo 45, el profeta Isaías, capítulo 45, el versículo 21 nos dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es justo y recto, y por eso soberano, es de su carácter, de su naturaleza. La Biblia también nos dice que Dios es benigno y misericordioso. En el Éxodo capítulo 34, versículo 6, nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por todas estas características, estes atributos del carácter de Dios, podemos confiar en su soberanía. Él es soberano por causa de su carácter, por aquello que Él es. En 2 de Corintios 1:3, 2 de Corintios 1:3, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el Salmo 117, el salmista proclama la misericordia y la benignidad de Dios cuando dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dios es benigno y es misericordioso. Su soberanía se manifiesta a través de su carácter. En segundo lugar, la soberanía de Dios se manifiesta por hacer su voluntad. Job dijo con mucha convicción y con mucha propiedad en el capítulo 42, versículo 2. Yo sé que todo puedes y ningún de tus planes puede ser frustrado. La Biblia también dice que la puerta que Dios abre, nadie la cierra, y la puerta que Dios cierra, nadie le puede abrir.
A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é soberana e Ele hace aquilo que lhe apraz. Vamos ver em Isaías capítulo 46. Capítulo 46. Isaías 46, versículo 9 e 10, que dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. En el capítulo 14, aún del profeta Isaías, el capítulo 14, el versículo 27, también nos dice lo siguiente: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios hace su voluntad. El hombre no puede impedir los planes de Dios. El hombre, no importa quién sea, no puede impedir que aquello que es propósito de Dios se cumpla en la faz de la tierra y en la humanidad. Daniel capítulo 4, el profeta Daniel nos conta a história de um rei muito poderoso, o maior rei, o rei mais grande de la tierra en ese entonces, o rei Nabucodonosor, que pensava que era muito grande, muito poderoso, pero que al final descobriu que quem reina, quem domina, quem é soberano é Deus e que Ele hace sua vontade. Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35 nos dice: Mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y todos los de la tierra son como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Mire cómo el rey Nabucodonosor expresó muy bien cómo la soberanía de Dios se expresa a través de su voluntad. Él dijo: Él hace segundo su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios hace su voluntad. El Salmo 135 también nos dice algo muy interesante. Salmo 135, versículo 6, nos dice: Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay un lugar, un rincón de la tierra, del universo, adonde la voluntad de Dios no se haga. O que Él quiere, Él hace. Su voluntad siempre prevalece. El Salmo 115 también, versículo 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En Provérbio capítulo 21, versículo 1, también está escrito algo que yo considero muy hermoso. Parafraseando el versículo, la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina como quiere. Entonces, incluso la voluntad del hombre, Dios inclina para que esté de acuerdo con su propia voluntad. Y mire, hermanos,
Não vamos aqui falar sobre a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus, pero Deus usa quem quer. Sejam servos suyos, sejam personas impías, sejam incluso animales, como em el caso de Balaam. Então, Deus é soberano e Ele hace sua vontade. Nenhuma circunstância em la faz de la tierra pode impedir que a vontade de Deus seja hecha como Ele quer. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, dice: Senhor, digno eres de receber a glória e a honra e el poder, porque tu creaste todas as coisas e por existem e foram criadas. A vontade de Deus sempre prevalece. Ele é soberano e sua vontade está em todas la faz de la tierra. Nada escapa de su controle, nada escapa de sus manos, nada escapa de aquele que ele quer realizar. Em terceiro lugar, la soberania de Deus sus obras. Hablamos ya que en Génesis 1:1, y creo que ustedes conocen bien ese texto, que nos dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. Aquí en Apocalipse también leemos que todas las cosas fueron hechas por su voluntad. Toda la creación es obra de las manos de Dios. Pero mais allá de la creación, las otras cosas que suceden en la tierra también están en las manos de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 a 7, que tiene una descripción de cómo las obras suceden soberana. Miren, Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 a 7, nos dice: Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que hagáis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Todo que sucedeu em Egipto, com Israel e com muitas nações de la tierra que tem sucedido es la mano de Deus. Pero la Biblia nos mostra muitos outros ejemplos de como Deus obra soberanamente para que sua vontade se cumpla. José de Egipto é um exemplo também. Em Gênesis capítulo 45, versículos 5, 7 e 8. Gênesis 45. Los hermanos de José estavam preocupados, com medo, e a hora que José estava vivo,
pensavam e que ele era o governador de Egipto, pensavam que ele iba a castigarlos, iba a vengar. Miren lo que José dijo a sus hermanos, como José compreendia que todos aqueles hechos pelos quais ele passou eram a obra de Deus, eram a mano de Deus. Versículo 5. Agora, pois, não os entristezcais, nem os pese de haber-me vendido acá, porque para a preservação de vida me enviou Deus outros. Versículo 7. E Deus me enviou delante de vosotros para preservar-os posteridade sobre a terra e para dar-os vida por meio de grande liberação. Assim, pois, não me enviasteis acá vosotros, sino Deus, que me ha puesto por padre de Faraón e por senhor de toda su casa e por governador em toda a terra de Egipto. Não foi obra de los hermanos de José, foi obra de la mano de Deus. Em Jueces capítulo, encontramos um outro hecho também, algo que sucedeu com Sansão, pero los papás de Sansão não compreendiam o que estava sucedendo. Pensavam que era algo malo. Mas miren lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 14, versículo 4. Mas su padre e su madre não sabiam que isso venia de Jeová, porque ele buscava ocasião contra os filisteus, pois em aquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Esto venia de Jeová, e os padres de Sansão não lo sabiam, pero era a obra de Deus, a mano de Deus. Outro hecho que podemos encontrar em 1 de Samuel, capítulo 26, quando Davi vai hasta onde estava o campamento de Saul. Saul perseguia a David, queria sacar sua vida, tirar sua vida. Miren que sucedeu no versículo 12. Se levou, pois, Davi, la lança e la vasija de água de la cabeceira de Saúl, e se foram. Nadie que viesse, nem entendesse, nem velasse, pois todos dormiam. Porque, mire, um profundo sonho enviado de Jeová havia caído sobre eles. Nadie percebeu quando David entrou em sacou a lança, sacou a água de Saul. Poderia ter matado a Saul, pero não lo hizo e todos dormiam. Um sonho comum enviado por Jeová. Em 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 14, vemos outro exemplo que diz: Entonces Absalom e todos os de Israel dijeron: El consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jeová hiciese venir el mal sobre Absalom. Mais um exemplo em 1 de Reis, capítulo 11, versículo... Capítulo 11, versículo 14, diz: Jeová suscitou um adversário a Salomão, Hadad, de sangue real, el qual estava em Edom. Hadad não era um inimigo comum de Salomão, pero diz a Bíblia que Jeová lo suscitou contra Salomão.
Aún em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 20, nos dice: Assim ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios es soberano y su soberanía se manifiesta a través de su carácter, por su carácter, que es único, su nombre es único. Él es creador y gobernador de toda la tierra. Es fiel, es justo, es recto, es benigno y es misericordioso. La soberanía de Dios se manifiesta a través de su voluntad. Él hace su voluntad y nadie puede impedirlo de hacer su voluntad. La soberanía de Dios también se manifiesta a través de sus obras, por sus obras. Muchos hechos en el mundo no son cosas del acaso, son obras de las manos de Dios. Dios inclina el corazón de los reyes, dice la Biblia en Proverbios, para que hagan conforme a su voluntad y hagan su obra. Entonces, hermanos, Dios es soberano, Él reina, Él tiene el control de todo. Todas las cosas suceden bajo su control. Por eso no necesitamos tener miedo, no necesitamos quedarnos preocupados, no necesitamos quedarnos ansiosos, porque tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es fiel, recto, un Dios que es todopoderoso, un Dios que hace su voluntad, que obra en el mundo, independiente de cualquier circunstancia. Todo lo que hace y permite que suceda tiene dos objetivos, hermanos. El primero es que el hombre reconozca que no tiene poder, que no puede hacer lo que él quiera, que necesita de Dios, de su gracia y su misericordia. Cuando estamos viviendo un tiempo como este, no hay rico ni pobre. Muchos no salvan la vida de nadie. Necesitan de algo que esté autoridad, de su poder, de su posición social, de sus riquezas, necesitan de Dios. Entonces Dios permite muchas veces cosas difíciles y desagradables en la vida de las personas para que les reconozcan que el hombre es fraco, el hombre no puede. El hombre es limitado, no tiene poder. Y la segunda cosa, Dios permite para que el hombre reconozca que hay un Dios que domina, hay un Dios que es soberano, hay un Dios que está acima de todas las cosas y puede todas las cosas. Hay un Dios que es todopoderoso y que el hombre debe buscar y rendirse. Dios sabe de todo lo que nosotros necesitamos. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33 dijo que nuestro Padre sabe de todo lo que necesitamos. No necesitamos preocuparnos, pero necesitamos confiar en nuestro Dios soberano. Necesitamos confiar que todas las cosas que están sucediendo están bajo su control. Dios es el Señor de nuestras vidas. Y como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Quer pues vivamos o moramos, somos del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor pueda bendecir tu corazón. Vuelva al Salmo
93 para concluirmos nossa palavra, encerrarmos este momento. Em el Salmo 93, versículo 4, el salmista dijo: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Acuérdate, acuérdate. Jeová em las alturas é mais poderoso do que este vírus. Ele é mais poderoso do que esta pandemia. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que pueda suceder em nossa vida. Ele é soberano. Em el Salmo 97 também, miren, em el versículo 1, ele dijo: Jeová reina. Versículo 4, la tierra vio y se estremeció, los montes se derretieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Y el Salmo 99, versículo 1, Jehová reina. Versículo 2, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Entonces, hermanos, el Señor es soberano. Confíe en la soberanía de Dios. Descanse en la soberanía de Dios. Dios no perdió el control de tu vida, no perdió el control de su iglesia, Él no perdió el control de los gobiernos del mundo, Él no perdió el control del mundo. No importa o que suceda, Él tiene el control. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él hace todo aquel que es su voluntad. Y nosotros somos sus parte de sus planes, entonces podemos quedarnos muy tranquilos, podemos quedarnos muy sossegados, tranquilos, porque Dios es fiel, Él es soberano, Él es soberano. Que tu alma, tu corazón en esta desta palavra, Dios es soberano y tiene el control. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.